Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora, listo para escuchar ese banquete que Dios nos tiene preparado. Hoy vamos a ver Colosenses, vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 3. Pero antes quiero pasar saludando a todos los hermanos que ya están conectados a esta hora. Empezamos por lo de las redes. Tenemos ahí a nuestro hermano Robert Cabrera. Un abrazo a la distancia. Juvenal Guerrero, Pablo Hernández. Bueno, para todos los que se van a conectar por el lado de las redes sociales. Del lado de acá tenemos también a nuestro hermano Eleazar Navas, batallando allá en Anzoátegui, Venezuela. Un abrazo para toda esa gente linda en Venezuela. Los llevamos aquí en el corazón, mis hermanos queridos. También un abrazo para Juan Manuel Ovalle. Levante la manito ahí, Juan Manuel, para que lo vean. Un abrazo a la distancia para José Belisario Zenaida, nuestro hermano Birlev Mena desde Nicaragua. También batallando Birlev, ahí llevando el mensaje ahí para todos esos amigos mormones. El hermano tiene una gran misión por ese lado. Así que seguimos orando por nuestro hermano Birlev para que sea el mismo Espíritu Santo recordándole siempre la palabra y para que pueda exponer a todas estas personas, pues y ya sabemos que cuando una persona está metida en una de estas denominaciones está literalmente muerto espiritualmente. Puede escoger tomarse un helado de chocolate, como puede escoger ir a jugar soccer o fútbol con sus amigos. Lo que no puede escoger en su naturaleza es a alguien, seguir a alguien que es santo 3 veces. Recordamos las consecuencias de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Algo se murió, mis hermanos queridos. ¿Se acuerdan cuando el Creador le dijo: el día que tú desobedezcas, no verdad, tomes de aquel árbol, ciertamente morirás? Y claro que murió tanto espiritualmente como físicamente. Bueno, mis hermanos queridos, saludando a Víctor Macei allá en Florida Blanca o Bahía Blanca, Florida Blanca. Allá en Colombia también para nuestra hermana Andreina. Un abrazo a mi hermana Andreina, ella es una venezolana que está batallando allá en Colombia. Así que mis hermanos queridos, les mando un abrazo para todos los hermanos también de Colombia. Kenneth allá en México. Y bueno, un abrazo también para Josefina Almada. Espero que se encuentre bien. Que me parecía raro que no estaba de este lado mi hermano Matías Almada. Pero bueno, ya en breve se va a conectar. Así que, mis hermanos queridos, ¿qué les parece si previo a la exposición vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a agradecer al Padre Celestial? También Dios bendiga a la hermana Vanessa Rossi, batallando allá, Argentina. Bueno, Padre amado, santo y eterno, gracias te damos por este espacio que tú has permitido. Estamos preparados, estamos listos, ya tenemos nuestro cuaderno de apuntes, nuestro bolígrafo, nuestra Biblia a la mano y un corazón predispuesto a abrirlo a este conocimiento que tú has preparado para nosotros. Rogamos discernimiento de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, mi hermano querido Víctor, ¿cómo está su micrófono? ¿Cree que usted nos puede ayudar con la lectura? Colosenses capítulo 3, lo puede leer en la versión Reina Valera del año 1960. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Yo sé que pues ustedes dirán, no, solo 12, 13, 14, 15, 16. Mi hermano, hay bastante material, así que abrochen vuestros cinturones. Las personas que están conectados, viendo remotamente, se los voy a poner en pantalla para que puedan ver. Y las personas que están acá, no se las pongo en pantalla porque ustedes han traído, vea, la espada de 2 filos. Acuérdense, más cortante que cualquier, ¿no? Que esto penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir los tuétanos y separar el alma del espíritu. Y así poder entender mejor y asimilar mejor la palabra de Dios. Mi hermano Víctor Macei, sea usted bienvenido. Abrazo a la distancia. Fuerte abrazo, saludos para todos, bendiciones. Es una delicia, un placer, una alegría verles y a usted que se conecta desde cualquier lugar del mundo, América Latina, Colombia, Sudamérica, Norteamérica. Bueno, que el Señor le bendiga y que esta palabra sea de bendición y de vida para todos nosotros. Dice Colosenses 3, 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, abrochen ahí sus cinturones. Empezamos por el versículo 12 y dice claramente, vestíos. Pues, acuérdense que nuestro hermano Pablo estaba haciendo esta comparación, ¿no?, con la vestimenta. La idea que quería él dar o expresar es que debemos morir al viejo hombre y darle bienvenida al nuevo hombre, a las nuevas costumbres, a la nueva naturaleza, a todo lo que tiene o concierne con las cosas del Señor. Bueno, entonces tenemos ahí versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. De una manera indirecta le está diciendo, vea, en pocas palabras, no es importante solamente parecer cristiano, sino ser cristiano, no solamente parecer. Usted le puede decir al vecino, vea, ¿sabe qué? Yo soy cristiano. Mentira. Las expresiones del día a día, cómo va a ser su comportamiento ante la sociedad, es lo que verdaderamente va a evidenciar de que esa persona es verdaderamente cristiana. Muchos pueden decir, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, pero viven una vida, vea, miserable, y adicionalmente le hace miserable la vida a los demás. Sobre todo, pues, es muy evidente cuando viven en comunión, ¿no? Cuando hay, o entre comillas, en comunión, cuando hay 2, 3, 4, 5 personas en una misma familia, en una misma habitación, en una misma casa. Pues, imagínense 5 personas que se comporten todos. Oye, es la hora de orar. ¿Qué les parece? Vamos a comer, pero primero vamos a orar. Vale, me parece perfecto. Y todos se sientan a la mesa, todo en coinonía. Eso es lindo, ese es el anhelo de nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente debería ser un cristiano. Ahora, ¿qué sería lo antagónico? Que usted llegue de la calle y encuentra a todo el mundo cayéndose a golpes, insultándose, reclamándole el uno al otro. Pero ¿por qué tú te pusiste esa camisa mía? ¿Pero por qué tú te comiste mi comida? ¿Pero por qué no me guardaste esto? ¿Y por qué no pagaste la luz? ¿Por qué no pagaste el arriendo? ¿Y por qué lo de aquí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y comienzan a vivir, pero de una manera peor que los mismos demonios. Imagínense, mis hermanos queridos, usted puede decir, yo soy cristiano, pero pregúntele pues al vecino si verdaderamente usted es cristiano o no. Pregúntele a la esposa de la persona pues que dice ser cristiana si verdaderamente es cristiano o no. Pregúntele a su esposo si esta señorita o esta señora es cristiana o no. Me hago entender, mis hermanos queridos. O sea, no solamente es importante parecer cristiano, sino también serlo. Ojo con eso, porque quienes pretendían ser supuestamente ungidos, santos, sin mancha, con unos vestidos largos, así las faltas largas, eran los fariseos. Y ustedes recordarán lo que le dijo el Señor Jesucristo, pues ustedes son sepulcros blanqueados. El Señor Jesucristo, imagínense, los fariseos podían engañar a cualquiera de los que estaban por ahí, que los veían a todos, ¿no? Los podían engañar. Pero ustedes creen que al Señor Jesucristo le va a engañar. Es más, ustedes creen que nosotros podemos mentirle a Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, es Dios. ¿Ustedes creen que podemos mentirle a Él? Decirle, mira, yo soy cristiano, pero le estoy dando mala vida a mi esposa. Le estoy dando mala vida a mis hijos. Le estoy dando mal testimonio a mis empleadores, a mis jefes. No estoy haciendo lo correcto. Y se supone pues que en algún momento usted le va a predicar a su jefe, su amigo, su conocido, y si es que tienen algunos enemigos, hay que predicarles la palabra. Y ellos son los que van a juzgar, van a decir, no, la verdad es que esta persona sí, o sea, ¿para qué? No me cae bien el hermano Víctor Macei, no me cae bien, pero yo sé que él es cristiano. No me cae bien la hermana Rubí, no me cae bien, pero
ella es cristiana. Yo me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque hubo una vez un problema gravísimo en el condominio y ella fue la única que salió a socorrer a esa persona o esa criatura que estaba ahí. No sé, pasó un accidente. Fue la única persona. Ahí la gente se va a dar cuenta. Y no lo haga porque pues usted quiere ganar puntos o pedir favores de Dios y torcer su mano, su voluntad. No lo haga así. Si lo va a hacer, hágalo porque eso le va a salir del corazón como gratitud. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del cristiano. Se les puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero nosotros con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sabe por qué? Porque nosotros íbamos camino al infierno. Y sin embargo, Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Decidió, ¿sabes qué? Mi hermano Eleazar, tú no vas al infierno. Tú vas a ir a conocer cara a cara a mi hijo y vamos a estar en el reino de los cielos todos cantando con los ángeles. Es como la canción, como la alabanza linda que escuchamos al inicio de esta transmisión, que no la pongo por tema de copyright. Esa es la actitud del cristiano, mis hermanos queridos. Pero bueno, seguimos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Recuerden que el ser humano no produce santidad, para los amigos legalistas. El ser humano solo produce pecado. Pero es Dios quien nos aparta, ¿no verdad? Y nos ayuda mediante el Espíritu Santo a que nosotros sigamos siendo cada día más apartados, pero no apartados como las sectas, ¿no? Que se van allá a las lomas, allá en lejísimos, apartados de la ciudadanía, ¿no? Del mundo, no. Apartados totalmente ¿de qué? De las cosas mundanas. ¿Por qué? Porque usted antes servía al mundo, ahora usted sirve a un Dios vivo. Un Dios el cual es santo 3 veces. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Esa es la parte más difícil, mi hermano. Y perdón que me estanque ahí. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Usted quiere ver si verdaderamente un cristiano es cristiano? Bueno, exhórtelo. ¿Cómo es eso, mi hermano David? Exhórtelo. Digamos que el hermano Eleazar se portó de una manera imprudente el día de hoy. Un ejemplo, mi hermano, perdón, voy a tomar de ejemplo. El hermano Eleazar el día de hoy se portó de una manera no procedente para con los hermanos. Entonces alguien pues tiene que exhortarlo, pero no porque tenemos esa intención negativa de destruir su humanidad. No. Nuestra intención es que de exhortarlo con miras ¿a qué? A que sea el Espíritu Santo redarguyéndolo, convenciéndolo de pecado, ayudándolo, sobre todo regenerándolo, levantándolo, para que él no se sienta pues un ser, qué bestia, como en lugar de que mis hermanos en Cristo me exhorten con miras a que yo me levante, me hacen pedazos. Y es lamentable porque hay muchos a este tiempo, sobre todo youtubers de moda, que se parecen carniceros, mis hermanos. Se hacen pedazos el uno al otro entre ellos mismos. Mi hermano, si el hermano Eleazar el día de hoy procedió de una manera pues mal, vamos a llamarlo así, pues la idea es que nosotros lo exhortemos con amor. La idea es que lo exhortemos, que vea, Padre Santo, pongo en tus manos al hermano Eleazar, pero permíteme hablar con él. ¿Para qué? Para exponerle este error. ¿Por qué? Porque la idea es que, pues, imagínense, si nadie le dice el error que ha cometido, pues él va a pensar que es algo natural, normal, y va a seguir en su falla. Entonces, si yo lo exhorto al hermano Eleazar, y el hermano Eleazar, mire, escuche esto, el hermano Eleazar con su actitud de humildad me dice, caramba, mi hermano, no sé si caramba es una expresión fuerte o es una mala palabra, pido disculpas, caramba, de este lado es un contexto así como una expresión, ¿no? O sea, así como en Venezuela, concha, le vale, chico. Bueno, caramba, mi hermano Eleazar, dice, caramba, mi hermano David, yo te agradezco porque me has exhortado y me has hecho ver el error que yo no hubiera imaginado. Y la verdad es que quiero pedir disculpas porque la verdad es que no podemos actuar así. Mi hermano, quiero que sepas disculparme, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a tomarnos un café, pero primero vamos a orar. Perfecto, entonces yo vengo, me tomo un café con mi hermano Eleazar y todo color de rosa y todo tranquilo. ¿Se dan cuenta la actitud? La actitud del hermano Eleazar. ¿Se dieron cuenta? Caramba, mi hermano. O como dice allá en Venezuela, concha, le vale, chicos. Perdona, me equivoqué. La verdad es que me equivoqué. Equivocarse no es un pecado. ¿Sabe qué sí es pecado? ¿Sabe cuál sí es pecado? Va a lo antagónico.
No, pues qué, ¿cómo vas a creer? No, 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 la verdad es que no, no, ya, ¿sabes qué? Sácalo, sácalo de mi casa, sácalo del grupo, sácalo del Facebook, sácalo de mi vida, sácalo a él, sácalo al otro, no sé cómo tú haces, pero sácalo. Oiga, eso es ser cristiano. O sea, dígame si yo soy de otro planeta o si estoy exagerando. De verdad, yo no soy de Ganímedes, de allá de ese planeta, allá lejísimo, no. Hágame saber si estoy en lo correcto al expresar esto. Se supone que somos cristianos. Se supone que estamos para ayudarnos los unos a los otros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y siempre lo he dicho. ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Y mi hermano Edgar me ha exhortado y viceversa. ¿Cuántas veces, mi hermano, yo te sugiero esto? Porque la verdad es que la vez pasada como que sí, es verdad. ¿Sabes qué? Me equivoqué. No es pecado reconocer que uno se ha equivocado. ¿Sabe qué es pecado? Es darle chance o darle paso al orgullo, al ego, a la arrogancia, a la prepotencia para pensar de que es que yo, ¿por qué le voy a pedir perdón? ¿Por qué? Imagínense. Y así nos actamos de decir, Padre, perdónalos, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mentiras del diablo. No seamos mentirosos. Pero bueno, siga eso para que tengan ahí en contexto. Seguimos, mis hermanos. Oiga, si alguien tiene una actitud así, de verdad, debemos orar. Debemos orar porque la idea no es destruir a la persona. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Ya sea que esté parado, esté de pie, esté acostado, esté en el piso, esté caído, pues es del Señor también, oveja, en caso de que sea cristiano. En caso de que no sea cristiano, pues bueno, sea el mismo Señor juzgando, no nosotros. Nuestra responsabilidad llega hasta qué, hasta exhortarlo y con la palabra, oye, te has equivocado, oye, deja esa arrogancia, oye, caramba, o sea, reconoces tus errores. Pero bueno, ahí la hermana Vanessa Rossi sabe lo que estoy hablando. Dios me la bendiga a ella, mi hermano Matías también, un abrazo a la distancia. Alejandro, bueno. Cuando el texto menciona escogidos, escúchelo bien, escogidos de Dios, santos y amados, estos términos eran usados para describir a Israel. Pero ahora describen a la iglesia. Acuérdense, en el Antiguo Testamento estaba la Israel étnica física y en el Nuevo Testamento ya está la iglesia. Pero eso no quiere decir que no habían cristianos, bueno, no cristianos, sino personas que eran parte del cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. Claro que lo habían, por supuesto. ¿Cómo creen que se salvaban en el Antiguo Testamento? Se salvaban por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en el Mesías que había de venir. ¿Y nosotros cómo somos salvos? Somos salvos por gracia. Y también tenemos fe en que viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez con poder y gloria, con todo su ejército. Después, al final de la gran tribulación. No voy a entrar en detalles ahí. Bueno, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 lo corrobora, Gálatas 6, 16, Primera de Pedro 2, 5, Apocalipsis 1, 6. Apocalipsis, acuérdense, ese libro es lindísimo, el último libro, donde el apóstol Juan pues recibió pues la revelación del Señor, etc. Viene ahí de Apocalipsis, que significa quitar el velo, revelar, quitar el velo. Bueno, noten que la meta del pueblo de Dios es santidad, y esto se debió a la elección, no a una posición privilegiada. Efesios capítulo 1, versículo 4. Israel fue escogido como herramienta para alcanzar a toda la humanidad hecha a la imagen de Dios. Lamentablemente, escuche bien que yo lo tengo que decir, lamentablemente Israel perdió su mandato o su privilegio, por así decirlo, de llevar el mensaje de salvación. Lo perdió. Génesis capítulo 12, versículo 3 lo corrobora y Éxodo 19, 5. La iglesia claramente ha recibido esta tarea y somos llamados a santidad y a hacer ¿qué? A ser testigos. Esa palabra, mis hermanos queridos, bueno, ya las personas que vieron el estudio de Hechos de los Apóstoles, acuérdense que había una parte que decía, y me seréis testigos. Ahí viene la palabra martureo. Y me seréis martureo. Mi hermano David, ¿qué significaba la palabra martureo? La cual fue traducida como testigo. El Señor Jesucristo a los apóstoles le dijo, y me seréis testigos. Van a ser mártires, van a sufrir, vea, les van a dar chicharrón por causa de mi nombre. Le estaba dando una profecía de que ellos iban a padecer por causa de Cristo Jesús. No es que iban a recibir las bendiciones
Decláralo, decrétalo, confiésalo con tu boca. Vamos a abrir los cielos. Hoy se van a romper. Sí, claro que le van a romper, pero los bolsillos. Salga de esas sectas o esas sinagogas de Satanás. La iglesia claramente ha recibido esta tarea y somos llamados a santidad y a ser testigos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 lo corrobora, y también Hechos 1:8, que lo acabé de mencionar, lo que le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿no? De hecho, por cierto, ¿no? De hecho, eso como anécdota y para recordar, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿te acuerdas que cuando tú eras niño, cuando tú eras jovencito y tú ibas de aquí para allá y te llevaban de aquí para allá? Bueno, ahora de viejo te van a llevar donde tú no quieres y vas a extender tus brazos. Le estaba diciendo que lo iban a crucificar, iba a morir clavado de cabeza al piso, ¿cómo es? Upside down, no sé, boca abajo. Pero bueno, aprovecho, mis hermanos queridos, que cuando el Apocalipsis o en el Apocalipsis habla de los dos testigos, esta es una metáfora del Espíritu Santo y nosotros los cristianos, testificando de Cristo. Pues ¿de quién más vamos a testificar? Mediante la predicación de la palabra de Dios de manera completa. ¿Qué tenemos? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí están pues los dos testigos. Entonces, wow. Siempre he escuchado los dos testigos, nunca sabía cuáles eran. Hay unos que dicen que es Elías, el otro dice que es Moisés, otros por ahí quieren resucitar a Matusalén. No, mis hermanos, esa es una metáfora del Espíritu Santo y nosotros como cristianos, la iglesia, la novia de Cristo, testificando de Cristo Jesús. Obviamente vamos a usar la palabra, ¿no? Cuando el texto menciona pues, esta palabra ampliando su sentido significa, dado que en principio habéis abrazado a Cristo dentro de vuestros corazones, por tanto seáis en la práctica, sí, completamente lo que habéis profesado ser y lo que yo, Pablo, realmente creo que habéis empezado a hacer. Es decir, seáis así como escogidos de Dios. La elección afecta la vida en todas sus facetas. Pues eso no es algo abstracto. Aunque pertenece al decreto de Dios desde la eternidad, llega a ser una fuerza dinámica en los corazones y vidas de los hijos de Dios, porque somos cristianos y como cristianos vamos a producir frutos. Yo no he visto un cristiano que no produzca frutos. No solo es una elección para ser salvo, sino también específicamente una elección para servicio y que tiene como propósito final la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, les recuerdo, ¿no? Y es la obra de Dios un deleite para nosotros los cristianos. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 para corroborar. Cuando el texto menciona vestíos. Qué linda palabra que nuestro hermano Pablo usó, ¿no? Vestíos. Este es un aoristo imperativo medio, el cual denota urgencia. Esta es la continuación del uso de ropa como metáfora y mandato para la vida cristiana. Incluso es posible que eso fuese una terminología bautismal. Gálatas capítulo 3, versículo 27 para corroborar. Dios bendiga a mi hermano Gino Delgado, un compañero de batalla allá en la Universidad Internacional del Ecuador. La versión Reina Valera del año 1960 dice entrañable misericordia. La versión Dios habla hoy dice verdadera compasión. La Biblia de Jerusalén dice entrañas de misericordia. Otras versiones de la Biblia dice compasión. Esto literalmente significa votos de compasión. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 6 versículo 12, Filipenses 1:8, Filemón capítulo 1, que solo tiene un capítulo, versículo 7 al 12. Los antiguos creían que el asiento de las emociones estaba localizado en las vísceras bajas, o sea, a la altura del abdomen. La expresión entrañable misericordia, hay una palabra en el original griego que es splashna oitigno, significa literalmente entrañas de misericordia. Pero la palabra entrañas puede expresarse mejor por medio del término corazón en nuestro vocabulario, así para entenderlo, ¿no? O un lugar donde se almacenan o se sitúan las emociones del ser humano. Bueno, esto se debe al hecho de que la palabra griega tiene más bien una fuerza al referirse al centro de las emociones. Pero en realidad la expresión es más bien un hebraísmo que describe una compasión profunda. Lucas capítulo 1 versículo 78 para corroborar. Cuando el texto menciona benignidad, es el término crestoteta.
crestoteta y significa bondad. También puede significar delicadeza o generosidad. Esta debería ser la respuesta cristiana hacia los demás. Romanos capítulo 2 versículo 3 lo corrobora. Romanos 9, 23, 2 Corintios 6, 6, Gálatas 5, 22. Muy importante, Gálatas 5, 22 y también 23. Ahí habla del fruto del Espíritu Santo. Tito 3, 4 también. Cuando el texto menciona humildad. Esta es una virtud cristiana única. Y la palabra griega ahí es tapeinofrosunen. Sí, yo sé que suena así como analgésico, como nombre de pastilla o medicamento. Efesios capítulo 4 versículo 2 lo corrobora y Filipenses 2, 3. Miren, los estoicos veían la mansedumbre o humildad como una debilidad y no la incluían en su lista de virtudes. Ellos se hacían los bravos, los fuertes, ¿no? Solamente a dos personas se le llama humildes en la Biblia, a Moisés y a Jesús el Señor. Lo corroboramos en Números 12:3, Mateo 11:29, Filipenses 2:8. Esta característica es la voluntad de Dios para cada creyente. Mateo 18:4 y Santiago 4:6 también lo corrobora. Como yo les mencioné anteriormente, la humildad era una virtud despreciada por los paganos, pero es también una cualidad que los creyentes debemos tratar más y más y más. Debemos tratar de adquirirla siempre. La persona que es bondadosa para con los demás generalmente no tiene opinión demasiado alta de sí misma. Usted ve las personas que son tacañas, mezquinas, siempre son personas que tienen un alto concepto de sí mismo. O sea, se creen la última Coca-Cola del desierto. O sea, para mejor entendimiento. Cuando cada miembro de una iglesia estima a los demás como superiores a él mismo, se crea un ambiente feliz. Filipenses 2:3. Por supuesto que también existe tal cosa como una humildad fingida. No falta eso, mis hermanos. Siempre va a haber. Un buen ejemplo de verdadera humildad, escuche esto, ustedes recordarán la historia. Un buen ejemplo de una verdadera humildad puede ser el centurión que dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Se acuerdan? Y el publicano, el de la parábola, ¿se acuerdan? Que derramó su corazón diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Lucas capítulo 7, versículo 6 lo corrobora y también Lucas 18:3. Cuando el texto menciona mansedumbre, esto originalmente se refería a los animales domésticos como caballos, camellos, burros, los cuales se les había cambiado su fuerza para el propósito de sus amos. Dios no nos quiere quebrantar, mis hermanos queridos, sino que quiere dirigir su talento a su gloria. Pablo usó esta metáfora a menudo para la vida cristiana. De hecho, la palabra mansedumbre es ceder el control de nuestras emociones a Dios. De repente usted va caminando por la calle, se tropezó con alguien, de esos así medio fortachones, así, ¿no? Medio físico-culturista y ¡pum! Que lo fue. Y usted cae de boca al piso y se le ensucia la camisa linda que tenía ahí. Se ensució ahí con lodo. ¿Qué es lo primero que va a salir de su corazón? Va a subir hasta su boca. ¿Qué es lo que va a salir? Alabado sea Dios, aleluya, Cristo viene. Eso va a salir. La mansedumbre, o cuando hablamos de mansedumbre, es ceder el control de nuestras emociones a Dios. Entonces usted no pase coraje, no sienta desprecio por una persona que la ha tratado mal. Cuidado, debemos tener mucho cuidado, porque se supone que somos cristianos y se supone pues que el Señor Jesucristo dijo que en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Usted, si alguien por ahí lo fue tumbando o algo por el estilo, que fue capaz que fue hasta un accidente, ¿qué es lo primero que va a salir de su corazón? Es más, le digo así, saliendo de su cuarto y va en la noche, ¿no? Y va al baño y de repente usted no ve esa silla que estaba en la mitad del pasillo y esa silla está ahí, usted el dedo más chiquito de su pie, tácate que se golpea ahí. ¿Qué es lo primero que va a salir de su boca? Aleluya, Cristo viene, aleluya. Eso va a salir. Hágame saber si eso es verdad. Bueno, usted va a ceder el control de sus emociones a Dios. Entonces, usted no va a pasar coraje, usted no se va a dañar el hígado, usted va a alabar a Dios, va a bendecir a Dios porque usted va a tratar bien a su hermano en Cristo Jesús. Lo corroboramos, lo que acabamos de
de exponer en 1 Corintios 4:21, 2 Corintios 10:1, Gálatas 5:23 y 1 Timoteo 6:11. Cuando el texto menciona paciencia, ahí tenemos esta palabra macrotimian, que es usada a menudo para referirse a la paciencia de Dios con las personas o la paciencia de Cristo Jesús. Mi hermano, cuánta paciencia Dios, cuánta macrotumia ha tenido Dios para con nosotros. Cuánta, demasiado. Cuántas veces fuimos blasfemos cuando andábamos en el viejo hombre. Y sin embargo, nos dejó pasar eso porque en Cristo Jesús nos dio una nueva naturaleza. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 lo corrobora. Bueno, también Romanos 2:4, apunte, Tito 3:2, 1 de Pedro 3:20, 1 de Timoteo 1:16 y 2 de Pedro 3:15. Es usada, esta palabra paciencia, es usada para exhortar a los creyentes en su trato los unos con los otros. Paciencia, tenga paciencia. ¿Cómo sabe que es cristiano? Mira qué paciencia que tiene. Mira la mansedumbre del hermano Birlet, que a pesar de que están ahí que exponen herejías, el hermano Birlet está que escucha nomás, analiza, pero ahí en el fondo está preparando el argumento, ¿no? Para poder exhortar con las escrituras. Pero con qué paciencia, con qué mansedumbre el hermano, imagínense. Bueno, 1 Corintios 13:4 lo corrobora Gálatas 5:22 y también 2 de Timoteo 4:2. Hay dos palabras griegas que normalmente se traducen como paciencia en castellano. La primera es hupomone. Hupomone y la otra es macrotumia. Pero dichas palabras tienen un diferente significado dependiendo del contexto, aunque no se aprecian las traducciones. De hecho, ustedes tienen que haber visto, ¿no? Que el que persevere y etcétera. Ahí viene la palabra con H, hupomone. Aunque la H suena como a J. Hupomone. Pero ya vamos a ver. Bueno, por un lado, hupomone es la paciencia que hace que una persona no sucumba bajo las pruebas y las tribulaciones en este mundo. Por otro lado, la macrotumia se refiere al control que una persona ejerce sobre sí misma para no reaccionar de manera violenta en un momento específico de la vida. Hupomone es lo opuesto a la cobardía, mientras que macrotumia lo es a la ira. Cuando el Nuevo Testamento habla de perseverar, esa es la palabra hupomone. Ahora, ambas palabras son usadas en el mismo contexto en 2 Corintios capítulo 6, versículo del 4 al 6, 2 de Timoteo 3:10 y Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y por cierto, esto para recordar, quien hace que el cristiano hupomone, o sea, persevere en esta vida desde el principio a fin, no es el libre albedrío, es el Espíritu Santo. ¿Cómo corroboramos? Filipenses 1:6, Filipenses 2:13. Tengan esos dos textos. Yo le puedo nombrar más, pero esos textos son los que me acuerdo ahora. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es lo que acabé de mencionar en un ejemplo cuando usé de ejemplo al hermano Eleazar. Y nosotros decimos en oración, perdona nuestras ofensas porque también, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad? ¿De verdad usted ha perdonado a los que le han ofendido? ¿De verdad? La Reina Valera del año 1960 dice, soportándoos unos a otros. La Dios habla hoy, dice, tengan paciencia unos con otros. La versión Biblia de Jerusalén dice, soportándose unos a otros. Y otras versiones de la Biblia dice, soporta unos a otros. Este es un participio presente medio usado como un imperativo, lo cual implica voluntario sin relación. Y ya les voy a explicar gramaticalmente cómo es esta situación. Pero apunten primero los textos que corroboran. Efesios 4:2 y Filipenses 2, versículos 3 y 4. El participio indica una acción continua en la cual no existe la noción del tiempo, sino que ésta se toma del verbo principal en la oración. Eso por un lado. La voz media indica que el sujeto participa de la acción, pero el participio también hace la función de un adjetivo, es decir, califica o describe a un nombre. Así que la expresión que dice ahí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, amplía el sentido de la palabra paciencia al final del versículo 12.
Ya como que va agarrando mejor sentido. ¿Se dan cuenta por qué es importante hacer este desglose, mis hermanos queridos? Ver al detalle. ¿Por qué? Porque así usted se va a dar cuenta que todo ese texto es enriquecido de conocimiento de la palabra de Dios. De tal modo que es algo recíproco, es decir, algo en la cual ambas partes tienen la misma responsabilidad. Y mire que nuestro hermano Pablo añade, perdonándoos unos a otros. Eso es un participio presente medio o deponente que deriva de la misma raíz griega que gracia, o sea, dado gratuitamente. Pero aquí nuestro hermano Pablo usa un reflexivo en el que solo el sujeto participa de la acción, es decir, la idea aquí parece ser que al soportarse unos a otros es una responsabilidad que recae equitativamente en cada creyente. Pero el perdonar es una responsabilidad personal. Si no lo perdonaron, no se preocupe. Usted preocúpese de usted perdonar al que le ha ofendido. Porque eso es algo personal. ¿Ok? O sea que no importa lo que la otra persona haga, yo igual debo perdonarlo. Cuando el texto menciona, si alguno tuviera queja contra otro, mire, ahí tenemos otra oración condicional, pero esta es de tercera clase, en modo subjuntivo, cuyo énfasis aquí está en la posibilidad que pudiese existir alguna queja bien fundamentada por parte de un creyente contra otro. Cuando el texto menciona de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El adverbio de la manera significa de la misma proporción o en la misma proporción. De modo que en la misma proporción en que Cristo nos perdonó, así debemos nosotros perdonar a los demás. Como creyentes debemos perdonar porque Cristo ha perdonado a nosotros como cristianos. Esta es la base para las acciones de los creyentes hacia otros. Corroboramos esto en Efesios 4:32 y Romanos 15:7. Ahora, existe una variación en los manuscritos griegos P46, A, B, D, y es probablemente el original. Mire, esta variación en los manuscritos es Señor, Cristo, Dios y Dios en Cristo. Eso es una variación. Pero bueno, Pablo está ligando sus exhortaciones a la persona y obra de Cristo. Estas cualidades, es decir, la mansedumbre, la paciencia, son la marca del cristiano, que también Pablo lo enunciaba, por cierto. Esto se le atribuye pues a la mente de Cristo. De hecho, el hecho del fruto del Espíritu Santo no es más, o mejor dicho, hace un eco ¿a qué? A la mente de Cristo. Esa es parte de la mente del cristiano, tener la mente de Cristo. Pero imagínese pues que usted diga ser cristiano, llega a la casa y encuentra unas peleas insoportables. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el amor, paz, paciencia? ¿Dónde está la benignidad? Entre otras cosas. Que en consecuencia, cuando un creyente manifiesta estas virtudes en su relación con su prójimo, podemos decir que se ha vestido de Cristo. Y recuerden que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y el que imita a Cristo, pues obviamente está tratando de permanecer en Él y trata de agradar al Padre. Juan 14:9, Romanos 13:14, 1 Corintios 11:1 y 1 de Tesalonicenses 1:6 para corroborar. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. De hecho, hay gente que dice, ya estamos en los últimos tiempos. Tengo miedo, Israel ya está firmando y está con toda esa incertidumbre. Mi hermano, usted pues no tiene amor del Señor. O sea, usted no descansa en el Señor. Usted tiene que descansar en el Señor. El amor, ¿qué dice la Escritura? El amor echa fuera ¿qué? Todo temor. El cristiano tiene que ir seguro de sí mismo. Así como que dice, vea, no me importa si el día de mañana me cortan la cabeza o no. No importa. Yo vivo todos los días de mi vida como para el Señor. Todos los días de mi vida lo vivo como que si ya mañana lo voy a ver a Él y ya levanto mis manos, Señor. Imagínense. Dios de amor, que es el vínculo perfecto. El amor decía que está en unidad. Es la marca que distingue a todo cristiano. Ahí la palabra es agapein, que siempre se usa en el Nuevo Testamento referente al amor de Dios o el amor ágape.
No solamente es el amor la corona, sino también el vínculo perfecto o aquello que une una perfecta armonía. En esto, acuérdense lo que dice el texto, ¿no? En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y aún, por cierto, el apóstol Juan agrega lo siguiente: Dios es amor. Juan capítulo 13, versículo 35. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Lo corrobora. Esta supremacía que tiene el amor se ve en sobre todas estas cosas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, lo corrobora. El amor, mis hermanos queridos, encabeza la lista de las virtudes del fruto del Espíritu. Eso va a la cabeza. Gálatas 5:22. Ustedes lo pueden corroborar. En la oración de Pablo por los filipenses, la primera cosa que se pide es que vuestro amor abunde más y más. Filipenses 1:9. El amor domina los escritos de nuestro hermano Juan, donde aparece muchas veces, y con Pedro también el amor es supremo, como lo dice en 1 de Pedro 4:8 y aún en Hebreos capítulo 10:24 y Hebreos 13:1. El amor es el lubricante, por así decirlo. Permítame hacer esa comparación. El amor es el lubricante que permite a las otras virtudes funcionar suavemente, en armonía. Gálatas 5:6 lo corrobora. Gálatas 5:13 también lo corrobora. Lo que Pablo tiene en mente es la dedicación de uno mismo en forma inteligente y con propósito. El cumplimiento tanto de la ley como del evangelio. Por cierto, muchas personas se ofenden cuando nosotros les exponemos las doctrinas erradas de sus ídolos o apóstoles o profetas o doctores o paladinos o lo que usted quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros, Mateo 22, 36 al 40, nosotros primero amamos a Dios, ¿no verdad? Y también, acto seguido, amamos a nuestro prójimo. En ese acto de exponer las doctrinas torcidas de todas estas personas, los cuales los están envenenando. Eso es parte del amor al prójimo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el libro de Santiago? Que sabiendo usted hacer lo bueno y usted no lo hace, ¿no verdad? Pues también le es contado como pecado. Si usted sabe que en esa iglesia donde va el apóstol, vamos a un nombre cualquiera, Pepito Palote, si usted sabe que ese le va a pelar los bolsillos, mi hermano querido, yo estoy en la obligación moral y espiritual de hacerle saber y entender: oye, te están robando. Oye, ellos no están usando las Sagradas Escrituras. Ellos están jugando con tu fe. Ellos están jugando con la enfermedad de tu hijo, de tu hija. Ellos dicen que van a sanarlo. Ellos dicen que en medio de ahora que no estás sin trabajo, ellos dicen que te van a conseguir trabajo, que van a orar, que ellos te van a resolver prácticamente la vida, porque es lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué? Porque pues todavía algunos están muertos en sus delitos y pecados, o porque tienen ese corazón entenebrecido. ¿Cuál es la prioridad de una persona que no es cristiana? Prosperidad monetaria, prosperidad social, prosperidad de toda índole, pero no le interesa tener una relación directa con el Padre Celestial. ¿Cuál es la prioridad? Vamos ahora a lo antagónico. ¿Cuál es la prioridad de un cristiano? Mantener su comunicación con el Dios de la gloria. Y estoy enfermo. ¿Qué me importa? ¿Qué es más importante que a usted un apóstol, entre comillas, lo sane de esa enfermedad incurable? ¿Qué es más importante? Que sea salva su alma. Eso es más importante, porque una persona en estas supuestas sinagogas de Satanás que supuestamente sanan, liberan espíritus, sacan los demonios y todo eso, hay todo ese show que supuestamente levanta a los enfermos, levantan hasta los muertos, por ahí, qué sé yo, ¿no? Mi hermano, estas personas pueden ir, le falta un brazo, le hizo crecer una mano, todo está completo. Pueden ir completito al infierno. Completito. No teman a los que matan. Acuérdense lo que dijo la Escritura, ¿no? Tienen que tener miedo al que realmente puede tirar todo tu cuerpo, tu alma completo y todo al infierno. Y ese no es Satanás. Tenle miedo a Dios. Así que bueno, seguimos. La expresión, el vínculo de la perfección, ha sido interpretado como si significara que el amor es la gracia que liga a todas las otras gracias. Aunque esto podría ser lo correcto y daría a la expresión su significado razonable, probablemente sería mejor interpretarla a la luz de lo que Pablo mismo ha dicho a esta epístola, a saber, siendo unidos fuertemente unos con otros en amor.
El amor, entonces, mis hermanos, es el vínculo de la perfección. Es el sentido de que aquello que une a nosotros como creyentes nos une, haciendo que avancen hacia la meta de la perfección. Esa interpretación también está en armonía con el propósito que el apóstol tenía al escribir, por cierto, esta carta. Es decir, como si estuviese diciendo, lo que os fortalecerá y unirá y os llevará hasta la obtención del ideal espiritual, no es el conocimiento, la filosofía o la teología, no, de la cual pues se jactaban los falsos maestros, o la obediencia a las reglas humanas, como se jactaban los judaizantes, sino el amor del uno para con el otro, que es la respuesta espontánea al amor que Dios le tiene. Recuerden que ningún judaizante ama al prójimo. Eso, para que no me creen, bueno, dígale a un judaizante que usted guarde el domingo en lugar del sábado. Acuérdense que ningún judaizante celebra la resurrección de Cristo Jesús, porque es el domingo. Ninguno. Versículo 15, ¿qué dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Y por qué no la paz del hombre? Mi hermano Víctor Macei, bienvenido a Interactuar. ¿Por qué no la paz del hombre? ¿Por qué es mejor la paz de Dios? Cuéntenos. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, las condiciones lógicas, las circunstancias, la capacidad y la expectativa que yo tengo de estar seguro de algo es sobrepasado por la paz de Dios, porque ninguno puede tener paz para con Dios si no es a través del camino que Él proveyó, que es Jesucristo. Entonces es la paz de Dios la única que realmente puede llenar nuestro corazón y solo puede ser provista por Él. Amén, amén. Yo tengo aquí a mi hermano Birlep Mena, desde Nicaragua, batallando ahí. Siempre está constantemente haciendo sus estudios, preparando ahí las prédicas para tratar de cómo llegarle o cómo predicarle a los mormones. Él vive en una comunidad donde hay bastantes mormones. Y yo he conocido la vida de mi hermano Birlé de cerca, y mi hermano pues tiene una situación bien, pero mi hermano, bien difícil. No es fácil. Y yo a veces me pregunto, mi hermano, de verdad, yo le doy gracias a Dios, siempre le he dicho a él, yo le doy gracias a Dios porque a pesar de tú tener tu situación o tu condición, la cual está pasando en tu familia, sin embargo, tú no desmayas. No bajas los guantes, no bajas la guardia. Mi hermano Virlet, si quieres puedes ahí comentar algo al respecto. Siempre le he dicho, ¿cómo es que tú no bajas los guantes? Se te cae el mundo a pedazos. Y sin embargo, tú dices, pero sea bendito el nombre del Señor. Oiga, la última vez que él me comentó una historia, hasta las lágrimas me rodaban. Y decía, Señor, de verdad que tú eres real. ¿Por qué? Porque con esos detalles que vemos en los demás hermanos que son parte del cuerpo de Cristo, que usted ve que el mundo se le está derrumbando y sin embargo él no baja los guantes. Y de paso, sea bendito el nombre del Señor. Mi hermano Virle, bienvenido. Muy buenas noches, mis hermanos. Pues así es, hermano. Yo he aprendido a través del tiempo de que las circunstancias que vivimos son meramente temporales. Y que a pesar de que nosotros nos podemos llenar de ansiedades, de estrés, de depresiones, el Señor está ahí, en su trono, gobernando y cuidando de los suyos. Así que por su misericordia y por el amor que ha tenido para con nosotros, de podernos hacer partícipes de su gloria eterna, eso es la meta suficiente, el galardón suficiente para seguir dándole gloria a Él, sin importar las circunstancias en las que estemos. Por eso bendito sea siempre el nombre del Señor. Sí, y es imagínense, la situación de mi hermano Vilet, vea, yo no, honestamente, y lo digo con respeto, no se la recomiendo, pero ni a mi peor enemigo, de verdad. Tiene una situación bien dura, bien difícil, y él sigue alabando a Dios en medio de su situación. Wow, de verdad. O sea, imagínense, es fácil decir, ya, yo te quiero, te amo, Señor. Pero como dicen, hay una expresión que dice, pero cuando las papas queman, o sea, cuando verdaderamente estamos ya en el campo de batalla, cuando verdaderamente es la hora de la verdad, uy, mis hermanos, muchos se tiran al piso, muchos, no, así como la mujer de Lot, no, yo miro para atrás nomás,
Pero ¿qué dijo el Señor? Todo aquel que poniendo su mano en el arado y mire para atrás, pues no es apto para el reino de los cielos. Y la paz de Dios. Cuando el texto menciona esto, este término originalmente significaba atad aquello que estaba quebrado. Juan capítulo 14, versículo 27 lo corrobora, Juan 16, 33, Filipenses 4, 7. Existen tres maneras que el Nuevo Testamento habla de paz, o sea, como el aspecto objetivo, doctrina de nuestra paz con Dios a través de Cristo, como el aspecto subjetivo experimental de nosotros, estar correctamente con Dios y la unión de Dios de creyentes judíos y gentiles en un nuevo pueblo o cuerpo a través de Cristo Jesús, quien es el misterio de Dios. Juan capítulo 14, versículo 27, Juan 16, 33, Filipenses 4, 7, Colosenses 1, 20, Efesios 2, versículo 14 al 17. Según los mejores manuscritos, cuando dice de Cristo, es preferible de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de la paz de Cristo, esta es una clase de paz que se caracteriza por ser de Cristo y no del mundo. La paz os dejo, ¿se acuerdan la palabra que dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27 lo corrobora. Primera de Pedro 2, versículo 21 al 23. Esta paz es la condición de descanso y contentamiento en el corazón de aquellos que saben que su Redentor vive. Esos son los que usted le ve a flor de pellejo. ¡Qué fe que tienes, mi hermano querido! Es más, hasta uno mismo lo levanta, lo alienta. Uno a veces se queja por cosas insignificantes o irrelevantes en esta vida. Pero ve al hermano que se le cae el mundo, se le parte el mundo en 5, en 1000 pedazos. Y sin embargo, él sigue levantando los brazos y Dios sea bendito el nombre del Señor. Es la convicción de que los pecados pasados han sido perdonados, que el presente está siendo dirigido para bien y que el futuro jamás podrá lograr la separación de Cristo y los suyos, y la paz de Dios, ya lo dijo mi hermano, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7 lo corrobora. En la paz de Cristo, porque Cristo, por cierto, la ganó para los creyentes, es derramada por su Espíritu sobre ellos y es nutrida por el mismo Salvador. Por eso es que el cristiano vive tranquilo. No importa que las noticias, que Radio Caracol, que la CNN, que Ecuador ya sacó los misiles, que ya sabemos que Ecuador no tiene misiles, no tiene ni armamento. La delincuencia ha tomado terreno. Bueno, Juan 14, 27 lo corrobora, Juan 16, 33, Juan 20, 19 lo corrobora. Cuando Dios saca a los hombres de las tinieblas a la luz, ellos no son sacados de su medio ambiente así como los caracoles recogidos ahí en la playa. Más bien al contrario, fueron llamados como un cuerpo, pues desde la eternidad pasada han sido considerados como una entidad corporativa en Cristo Jesús. Acuérdense, Él nos bendijo en los lugares celestiales, etc. Ni siquiera existíamos. Y Él ya nos había bendecido en los lugares celestiales. Y son cosas que usted, eso, guácate, que se le rompe la cabeza. ¿Cómo? Claro, porque Él es omnisciente. Él es el que controla los tiempos. Bueno, en el tiempo fueron llamados a fin de fomentar esta unidad espiritual en todas maneras. Cuando el texto menciona gobierne, la cual en griego es brabeuti. Este es un imperativo presente activo y su significado es que sea árbitro. Y de modo que es fácil ver cómo fue que surgió el significado de que gobierne. El verbo significa mediar, o el que está mediando, como un árbitro, como en las pruebas atléticas de los griegos que tenían jueces que servían como árbitros. Aquellos jueces controlaban el desarrollo de las competiciones y repartían los premios a los ganadores. Así Pablo exhorta a los creyentes a dejar que la paz de Cristo gobierne o actúe como árbitro en nuestros corazones. Filipenses 4:7 lo vuelve a corroborar. Esto muestra, mis hermanos queridos, el contraste con los falsos maestros quienes actúan como árbitros. Cristo es nuestro único juez, guía y árbitro. Y esto solo se puede alcanzar, o este fin, mejor dicho, si la paz de Cristo gobierna en el corazón de cada uno de nosotros como cristianos. Cuando el texto menciona a la que fuisteis llamados,
Dios siempre toma la iniciativa en llamar, elegir y asombrar a los creyentes hacia Él. ¿Se acuerdan del texto Juan capítulo 6, versículo 44, que dice claramente, ninguno, mire, el Señor Jesucristo, y cuando dice ninguno, pues es ninguno, absolutamente nadie. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere y yo le resucitaré el día postrero. Ninguno. Ahí no es que yo me levanto solo. Acuérdense que ya vimos la diferencia entre egeiro y anastasis. ¿Se acuerdan? Bueno, ninguno, dijo el Señor, puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere primero y yo lo resucitaré en el día postrero. Pues en las sectas, en la mayoría de las denominaciones arminianas, y por ahí también pues las sectas son arminianas también, pues siempre promueven eso de que yo decido cuándo escoger al Señor, yo decido cuándo seguirlo, yo en modo reflexivo, yo, pero con ese H, yo, imagínense, en la secta, mis hermanos, ¿qué puede escoger un cadáver espiritual? Después de Génesis 3, todos hemos nacido espiritualmente muertos. Podemos escoger tomarnos un cafecito, como podemos escoger ponernos una camisa de este color. Pero lo que no podemos escoger por nuestra misma propia naturaleza caída, depravada, chueca, morbosa, pecaminosa, no podemos escoger seguir a un Dios que es santo 3 veces. ¿Qué tiene que pasar? Debo guardar el sábado, ¿verdad? O debo dejar de comer carne de chicharrón o chicharrón de cerdo, ¿verdad? No es por voluntad humana el nacimiento nuevo. Eso es por la pura misericordia de Dios. Él ya sabe a quién lo va a levantar, a quién lo va a traer de esa muerte espiritual a vida en cualquier momento de la vida. Tito 3:5, no es por ninguna obra humana, amigos arminianos. Efesios capítulo 1 también lo corrobora, versículos 4 y 5 lo corrobora, y ese texto es contundente. Cuando el texto menciona a la que, esto es una expresión que significa con vista a, o teniendo como meta esto, o apuntando a aquello, o con miras a. La expresión fuisteis llamados, este es un aoristo pasivo indicando una acción puntual en la que el sujeto recibe el beneficio de la acción. Esto es el famoso llamamiento eficaz de Dios. Cuando Dios llama, escuche esto, cuando Dios llama, yo le hago una pregunta. ¿Quién se puede resistir si es Dios mismo llamando a su creación? ¿Quién se puede resistir? Yo puedo, depende de mí, de verdad depende de usted. Vea, si dependiera de nosotros, vea, con certeza ninguno se salva. Con certeza vamos a conocer al Capone, a Maradona, a todas estas personas que han muerto pues sin haber sido regeneradas. Con certeza. Cuando el texto menciona un solo cuerpo, esto no puede referirse a otra, sino que al mismo cuerpo de Cristo. Es decir, a la iglesia. Somos un solo cuerpo. La iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, o la novia, como usted lo quiera llamar, es una unidad perfecta, ya que su cabeza es el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6 lo corrobora. Cuando el texto menciona la palabra llamar, ese es el término griego kaleo, que es usado en varios sentidos teológicos. Primero, apúntelo, como los pecadores son llamados por Dios a través de Cristo a la salvación. Segundo, los pecadores invocan o llaman en el nombre del Señor para ser salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13, para corroborar. Acuérdense que con la boca se confiesa para salvación, pero con la mente etcétera, etcétera. Tercero, los creyentes son llamados a vivir vidas que reflejan a Cristo Jesús. Efesios 4.1 lo corrobora. Y como cuarto punto, los creyentes son llamados a obras del ministerio. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 7. Cuando el texto menciona en un solo cuerpo, esto habla de la unidad en medio de la diversidad.
Claro, porque de pronto mi hermano Birlet, él, por ejemplo, él no puede creer que todavía a este tiempo exista el don de lenguas. Vamos a suponer. Pero de repente mi hermana Andreina cree que sí. Pero usted sabe, son doctrinas de segundo orden. O sea, no es una doctrina primaria ortodoxa. Pero ambos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué el uno va a llamar hereje al otro? No, no puede. Porque los dos en la parte esencial, primaria, ortodoxa, coinciden. Entonces, pues somos hermanos en Cristo. Pero si alguien cree por ahí que no, es que el Señor viene a mediados de 3 años y medio, antes, después, o de la gran tribulación, lo que sea, mi hermano, esos son temas secundarios. Lo importante es que viene el Señor. Y si alguien dice que no viene, pues eso sí es una herejía. O que alguien diga, ya vino el Señor, eso sí es una herejía. Bueno, sin embargo, el abuso de poder de la iglesia romana, los reformadores protestantes, enfatizaban el derecho y la responsabilidad de cada individuo frente a Dios. Sin embargo, su fórmula se convirtió en una exageración bíblica, ya que la Biblia no enseña el sacerdocio de los creyentes, sino el sacerdocio de creyentes. No es una doctrina que enfatiza la libertad del individuo, sino la responsabilidad de la vida corporal de cada creyente. Y esto lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Cuando el texto menciona sed agradecidos, mire, esto era un imperativo presente activo que significa continúen siempre siendo agradecidos. El ser agradecidos, mis hermanos, es una señal de madurez cristiana, de la vida llena del Espíritu. Efesios 5. Yo no he visto un cristiano que no sea agradecido. Eso es otro. Hay unos que son ligeramente agradecidos. Pero bueno, Efesios capítulo 5, versículos 20 y 1 Tesalonicenses 5, 18 para corroborar. Noten cuán frecuentemente en la epístola el apóstol hace la mención del privilegio y el deber de ser agradecido. La gratitud contribuye a la paz y a excelentes relaciones públicas, pues cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardientemente, profundamente los beneficios que ha recibido por parte de Dios. ¿Cuánta gente, mis hermanos queridos, le hago la pregunta, cuánta gente se ha servido del Señor y a la hora de agradecer, cric, cric, los grillos? ¿Cuántas personas? Es más, vamos a leer un texto. ¿Qué les parece? No sé si mi hermana Rubí, usted tiene la versión Reina Valera, ¿cierto? Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Lucas 17, perdón, ¿me repite la cita? Sí, Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Mi hermano, no se olviden que los jueves tenemos un espacio en una radio allá en Argentina. Si quiere más información, pues ahí en los grupos de WhatsApp, ahí siempre se comparte el enlace link. Somos responsables de esa hora que Biblia Libre está ahí exponiendo la palabra. Fuera de ese horario, no nos responsabilizamos. Por favor, ¿no? Si alguien pregunta, oiga, pero ahí dice que sí, que yo tuve un sueño y yo volaba y eso significa que ya viene Cristo. Mi hermano, no nos responsabilizamos por lo que se diga en ese espacio de la radio, pues fuera de la hora donde Biblia Libre realmente expone la palabra. Pero bueno, Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Escúchelo, mi hermano querido, escúchelo. Bienvenida, mi hermana. Dice la palabra de Dios: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete,
Tu fe te ha salvado. Bueno, así, mis hermanos queridos, hay gente que es ultra que mal agradecida, que se ha servido de la palabra de Dios y sin embargo a la hora de la hora le han dado la espalda. Una manera de darle la espalda pues es no ser agradecido. Mi hermano, para preparar este mensaje toma su tiempo. Mi hermana Vanessa, por ejemplo, los días jueves, que hace una exposición linda de la palabra ahí en esta enlace radial, prepara la palabra también. Y hay mucha gente que ni siquiera dice, vea, ni siquiera le interesa, es más, ni siquiera se conectan para empezar. Tenemos que ser muy agradecidos, mis hermanos, muy agradecidos. ¿Cuántas veces nos hemos servido del Señor y hemos sido insensibles? No, Señor, gracias porque aún cuando todavía no veo los resultados, sé que tú estás al control de todo. Ese es el acto. Esa es la actitud. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? Había pues un ladrón que era pues prepotente, arrogante, yo, ni parecía judío, era puro yo. Ese ladrón en la cruz representa a la raza humana en general, al no regenerado, al que no es cristiano, que cree que el mundo le debe favores, que cree que Dios está en la obligación de salvarlo. Ya, pues si tú eres hijo de Dios, bájate pues y sálvanos de una buena vez y bájanos a todos estos. Imagínate, ese es el yo declaro, yo decreto, yo cancelo, yo sí, yo no, yo vuelo, más. Tú, Cristo Jesús, hazte a un lado. Yo. Esa es la actitud arrogante, prepotente de una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y por otro lado, la parte antagónica, mire que solo uno regresó a agradecerle al Señor de esta historia que hemos escuchado. Uno regresó. Y ese uno pues también hace eco con el publicano. Ten misericordia, sé propicio a mí, que soy pecador. Y hace eco también al otro ladrón en la cruz, que estaba pues en el otro lado, el lado opuesto del arrogante. Y ese decía, oye, pero tú no tienes ni siquiera miedo de Dios. Nosotros merecíamos estar aquí crucificados porque nosotros hemos sido, voy a parafrasear, hemos sido criminales, chulqueros, mentirosos, arrogantes, prepotentes, hemos tenido hijos regados en la calle, no los hemos mantenido, nos hemos burlado de las madres de todos estos niños botados en la calle, nosotros hemos estafado a nuestro jefe, le hemos robado dinero a papá, mamá, hermano, primo, jefe, amigo. Nosotros merecíamos estar ahí en esa cruz. Pero este hombre, él no ha hecho nada. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Es que ese es el verdadero panorama. No es, aquí viene lo que la gente cree, ¿no? He sido miserable toda la vida. Vive la vida loca. Y al final de nuestros días, vea, me saco el as bajo la manga. Me arrepiento. Pido perdón y me voy al cielo. Gálatas 6:7 les tumba esa teoría diabólica. Porque Gálatas 6:7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El verdadero panorama de los dos ladrones en la cruz y en medio del Señor, no es que uno va a vivir la vida loca durante toda su vida y al final dice, ya tengo el chance, dice, Señor Jesús, yo te acepto, amén, cierro mis ojos y supuestamente aparezco cara a cara viendo al Señor. Va a verlo a Maradona. Es el verdadero panorama. ¿Cuál? La representación del arrogante, el prepotente que cree que Dios le debe favores versus el regenerado por el Espíritu Santo, salvo por gracia, por pura misericordia. Amigos unicitarios, sepan que este señor de acá no tuvo chance de bajarse de la cruz para ser bautizado. No, es que si no se bautizó, entonces no es salvo. Mentira, porque el ladrón en la cruz les tumba abajo también esa doctrina demoníaca de la secta unicitaria solo Jesús. Y también, ¿cuál es? Generación pentecostal y todas estas sectas que son, ustedes saben, ¿no? Que creen que el mismo Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo a la vez. Secta, mis hermanos, secta. Es Dios siempre quien se va a llevar la gloria.
no el ser humano. Bueno, seguimos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Decía que este es un imperativo presente activo en la segunda persona del plural. Estas palabras pueden referirse al Evangelio, a su persona en el presente o al Espíritu Santo. Noten que esta abundancia no es automática, ya que es un proceso progresivo. El cristiano está día a día siendo apartado para el servicio de Dios. Día a día está siendo apartado para ser santificado. Día a día está apartado ¿para qué? Pues para seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Los escribas tendían a unificar las expresiones de Pablo, y esta es una expresión única encontrada solamente aquí en el Nuevo Testamento. Así que fue cambiada a palabras de Dios en los manuscritos A, C, o palabras del Señor, sobre todo los mejores manuscritos griegos, P46, 2, B, C2, D, F, G. Y las traducciones más antiguas tienen palabra de Cristo. Recuerden que el contorno de Efesios y Colosenses son muy similares, y esto se demuestra en paralelo en este versículo, en cual es Efesios 5:18. La vida llena del Espíritu Santo es diariamente parecerse a Cristo, o dejar a la palabra de Cristo y la mente de Cristo guiarnos en cada área de nuestras vidas, especialmente en relaciones interpersonales, con su jefe, con su amigo, con su primo, incluso con el que lo considera enemigo. Cuando el texto menciona en, tendría un enfoque individual, mientras que en medio es un enfoque corporal. Así que habite en nosotros ricamente es una mejor lectura del texto. El verbo habite es el presente imperativo de una voz que significa morar en su propia casa. La revelación especial y objetiva que procede de y tienen que ver con Cristo como el verbo debe gobernar cada pensamiento, palabra y obra, y aún las intenciones y motivaciones más profundas de cada miembro, y de esta forma influir entre todos ellos, y debe hacerlo ricamente llevando mucho fruto. Juan 15:5 lo corrobora. Esto va a suceder si los creyentes prestan atención a la palabra, si la usan bien, si la guardan en sus corazones y si la ofrecen a otros como verdadera. Y por cierto, sin dudar, no dude. Mateo 13:9, 2 Timoteo 2:15, Salmos 119:11 y Filipenses 2:16. Les aclaro que a pesar de que cuando el apóstol escribió esto, la palabra de Cristo no había sido todavía encomendada a la página escrita en la forma y en la extensión en que hoy la tenemos. Con todo, esto no anula el hecho de que era para Pablo y para todos los creyentes en su día, como también para nosotros. Toda la escritura, recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté equipado, completamente equipado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Recuerden que el Espíritu Santo es quien prepara, quien nos equipa como cuerpo de Cristo, quien día a día nos está preparando, no solamente para la gloriosa venida de nuestro Señor, sino también para poder afrontar y enfrentar situaciones adversas al día de hoy, en el día a día, para que no se desanime. Ahí está el hermano Birle, se le cae el mundo a pedazos, pero el Espíritu Santo lo sigue preparando, lo sigue equipando, y de paso, a pesar de que se le cae el mundo a pedazos, él prepara su exposición para predicarle la palabra a estos mormones, ¿no verdad? O de la secta de los mormones. ¿Y quién cree que le da esa dunamis? De ahí viene la palabra dinamita. ¿Quién cree que le da ese poder, esa dunamis al hermano para que pueda llevar sin miedo el mensaje? Pues el Espíritu Santo. Así que mis hermanos queridos, cuando dice el texto con salmos, ahí la versión Reina Valera del año 1960 dice enseñanzas con cantos. La versión Dios habla hoy dice adorar a Dios con cantos. Otras versiones de la Biblia implican ahí maestros con cantos en sus corazones. Miren, aunque no se puede identificar todos los tipos, es obvio que la iglesia primitiva usaba varias diferentes formas de música. La clave, mis hermanos queridos, por cierto, no es qué tan lindo toca ahí en el púlpito ese muchacho con la guitarra eléctrica. Miren, lo más importante es que sea una persona
que verdaderamente esté adorando a Dios con su día a día, con su caminar, con su manera de tratar a su familia, a sus amigos, a sus empleadores, etcétera, etcétera. Acuérdense lo que dice la Escritura, y vendrá la hora en que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No con la pandereta, no con una bachata, no con una cumbia, no, en espíritu y en verdad. ¿Cómo usted adora a Dios? En espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque los ateos no pueden adorar a Dios, porque no han nacido de nuevo, por lo tanto su parte espiritual está muerta. ¿Qué pasa con nosotros? Sí podemos adorar a Dios, porque sí nos ha resucitado la parte espiritual. Por eso sí podemos adorar a Dios en espíritu. ¿Y por qué en verdad? En verdad, pues porque aplicamos o empleamos o exponemos o adoramos con la palabra de Dios y la hacemos eficaz en nuestras vidas, en el día a día. Por eso adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es que va a trepar a 5 inmorales al púlpito, que de paso uno de ellos está ahí, que tiene un romance con la pastora. No, mi hermano. Eso no es adorar a Dios. Espérese. Y por mucho que canten lindísimo esas canciones de Hillsong, la palabra canción u oda, o sea, en el sentido de un poema escrito para ser cantado, no solo aparece en Efesios capítulo 5, versículo 19, y en Colosenses 3:16, sino también en Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 14:3, donde se habla de un cántico nuevo. Y en Apocalipsis 15:3, donde se hace referencia a la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Estos son los salmos del Antiguo Testamento. Además, una canción, también llamada oda, no es por necesidad de una canción sagrada, pero aquí lo sagrado se indica por la adición del adjetivo espirituales. Cuando nuestro hermano Pablo usa aquí estos 3 términos, parecería en alguna medida diferenciados entre ellos. El término salmo se refiere por lo menos principalmente al salterio del Antiguo Testamento, himnos, principalmente a las canciones del Nuevo Testamento que alaban a Dios o a Cristo, y canciones espirituales principalmente a cualquier otro tipo de canción sagrada donde tratan temas que no están relacionados con la alabanza directa a Dios o a Cristo. Pero bueno, recuérdelo. Usted quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad, pues recuerde eso. El ateo no puede adorar a Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. El testigo de Jehová no puede adorar a Dios porque está muerto espiritualmente. El adventista del 7º día no puede, peor todavía, está más muerto que el mismo muerto. No puede adorar a Dios porque está 2 veces muerto. ¿Por qué? Porque ellos están, de paso, están caídos de la gracia, porque ellos se quieren justificar por las obras de la ley. Acuérdense, Gálatas 5:4, caídos completamente de la gracia. O sea, están doblemente muertos, imagínense. Por si acaso, ¿no? O sea, lo digo de una manera metafórica, ¿no? Están muertos, no, sí, literalmente, están muertos espiritualmente. Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, escuchen, no dice, bueno, de vez en cuando, ciertas cosas, no. Escuche esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Acabamos de leer Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Lo leyó la hermana Rubí. Tenemos que ser agradecidos. Usted va a trabajar, de gracias a Dios por ese trabajo. Si el jefe le dice, hoy yo no quiero que tú trabajes, sino que vente pasado mañana, igual agradezca. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe si en ese día iba a entrar un loco, como los que están, es muy común y está muy de moda en este país, Estados Unidos, es muy de moda que entre un loco con una metralleta a las escuelas y comience de un rafagazo y y por ahí cayó Pepito, Juanito, Juanchito y cayeron 9 niños de un solo rafagazo o balacera. En este país, sobre todo en Estados Unidos, y ahora más aún que pues este país está teniendo un problema migratorio severo, que no solamente le han abierto las puertas a personas que verdaderamente quieren trabajar, verdaderamente están huyendo de sus países, sino que también están mezcladas, de ese tema no voy a entrar en detalle, pero están mezcladas personas
que son delincuentes, que tienen antecedentes criminales, que están destruyendo Nueva York. Vean las noticias, mis hermanos queridos. Ya por ahí a un ecuatoriano le metieron 3 apuñaladas por robarle una cadena. ¿Cuándo se ha visto en este? Yo estoy aquí en este país desde el 2015 y yo voy con el celular en plena Times Square así. Ya no puedo hacer eso. Ya no puedo hacer eso. Porque me cortan la mano. Imagínate, de este lado de New Jersey todavía puedo caminar. Pero a lo que quiero llegar es que Dios tiene el control de todo. Si ese día no le tocó ir a trabajar, déle también gracias a Dios, porque usted no sabe qué iba a pasar en ese día. Es Dios quien está teniendo el control de su vida. Y no solo de su vida, sino también de su familia, de sus hijos, de su esposa. No tengo para comprar los insumos, la medicina aquí para la farmacia, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. No importa, es Dios quien tiene el control de todo. Oye, pero el país está que se cae a pedazos. No importa, es Dios quien tiene el control de todo. Le ha faltado comida, le ha faltado techo, te ha faltado salud, te ha faltado el amor de Dios que es en Cristo Jesús, acuerdo como dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. No, dale gracias a Dios, mi hermano querido. Así que hasta aquí hemos concluido con la segunda parte de este capítulo 3 de Colosenses. Mi hermano Birlet, ¿tienes algo que mencionar previo a la oración? Bienvenido, mi hermano Birlet. Puedes habilitar tu cámara si quieres, puedes habilitar el micrófono. Mi hermano Birlet a la una. Mi hermano, ahí está. Hola, mi hermano David. No, pues está muy hermoso, ¿verdad? Este pasaje de cómo Pablo nos expone de cómo es el actuar de un cristiano, que tenemos que actuar a la altura de ser un hijo de Dios. Todas estas cosas que menciona es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y sobre todo un corazón agradecido para con el Señor, tener este amor por nuestros hermanos en Cristo, tolerancia sobre todo y paciencia. Hay algunos que aprenden un poco más lentos que otros. Y por amor a Cristo tenemos que sabernos llevar, ¿verdad? El ritmo que ellos van aprendiendo. Sobre todo también cuando nos toca predicar a personas que nunca han escuchado el verdadero evangelio. En el caso que yo que mencionas acerca de los mormones, es difícil porque a veces para un hijo de Dios, para un cristiano, le duele en el corazón, sobre todo cuando dicen cosas que ponen en duda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero si perdemos la paciencia, ¿qué podemos hacer? Tal vez en lugar de que si Dios decidió desde antes de la fundación del mundo salvar a uno de ellos y nos enojamos y vamos a predicarle, alargamos ese proceso. Lo mejor es respirar profundo, dejarle todo lo que sea ofensivo, o sea, dejárselo al Señor eso, y seguirles predicando con mansedumbre, con paciencia y con amor, pero el amor de Cristo. Es un amor sacrificial. En este punto, pues, tenemos que dejar aparte o afuera el yo mismo. Quería agregar un poco más. El hecho de que en mi vida pase dificultades y aún así Dios me brinde este amor y esta pasión por predicar el Evangelio, no es porque yo sea fuerte. Yo soy débil, pero el Señor se glorifica en mi debilidad y por eso siempre doy gloria al Señor. Muchas gracias. Ahí está mi comentario, hermano David. Maravilloso. Imagínese el hermano Pablo que, Señor, quítame el aguijón de la carne 3 veces. No, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se acuerdan? 3 veces. Y el apóstol Pablo la tenía clara. El mismo Señor lo entrenó. Él no decretó, no declaró, no ayunó 41 días para torcer la mano de Dios. Imagínense, mucha gente dice que ayunan. No ayunan ni un día ayunan. Métase pues a TikTok a esta hora ya mismo y usted va a ver que está y Salaya, Samaya y están ahí que dice, usted tiene que ayunar y tiene que ayunar. Usted quiere que ese hombre regrese a su vida, ayune y Salaya y Samaya No, mi hermano, no. Usted no va a torcer la mano de Dios. Es la voluntad soberana de Dios que está por encima de los anhelos de nuestro corazón. Si son torcidos, Padre, sácalos, arráncalos. Pero si están acorde a tu voluntad, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que mi hermano Eleazar, no sé si mi hermano Eleazar tienes algo que decir y si pues
no tienes nada que decir, pues ayúdanos con la oración, mi hermano, para despedirnos. ¿Qué te parece? Dios bendiga a la esposa de mi hermano Eleazar también ahí, que está atenta a la palabra. Sí, ahí está activo el micrófono, ¿se escucha? Bien, hermano David, gracias por la oportunidad, de verdad. Hoy estoy en buena compañía con mi esposa. Tanto decirle que me acompañara. Ella me ha acompañado, pero siempre se ponía de aquel lado porque no la vieran, porque decía que tiene que ir para la peluquería primero. Pero bueno, ya logramos que esté de este lado. Bueno, de verdad, hermano, la enseñanza de hoy fue bastante edificante. De verdad que acá con mi esposa me dice, oye, mira, de verdad que fue bastante edificante lo que es el capítulo 3 a partir del versículo 12 que estábamos viendo acá de Colosenses. Vemos allí como el apóstol Pablo exhorta, pues, e induce a que tienen que vivir de una manera paciente, con amor, con misericordia, con humildad hacia los hermanos, pues, de la mejor manera. Y de verdad que, créame, es uno de los más difíciles. A veces nos cuesta mucho exhortar a las personas, pues, a los familiares de uno, así, incluso a personas que estén a cargo de uno acá en el trabajo, para que de una manera no se vayan a sentir ofendidos, pues, y entonces uno tiene que ser con mucha macedumbre y mucha inteligencia, ve, así como dice usted, mire, con un cafecito vamos a hablar, con amor, y eso, mire, eso que nos dijo allí, de que el amor es el lubricante, pues, para que las cosas funcionen y engranen, de verdad, bueno, se me vino a la mente el motor de un carro, pues, cómo funciona engranadamente, imagínense cómo sin aceite va a funcionar un motor. Entonces, eso, incluso el mismo corazón de nosotros, el cuerpo humano sin la sangre, ve, y caemos en ese lubricante que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es la sangre. Y eso fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pues imagínense a dónde caímos en lo mismo, pues, que es el todo, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y de verdad que, bueno, eso fue lo que de verdad logré entender, pues, hermano. Usted me dice si hago la oración de una vez. No, esperemos un ratito, mi hermano Mauricio, que se acaba de conectar, mi hermano Mauricio, ahí donde ustedes lo ven, él está en Alicante, España, batallando ahí, el hermano le está llevando palabra a las personas pues de ese lado, no solamente a los que practican el Islam. No puedo hablar muy alto porque vivo, bueno, después les explico. Sino que aparte de eso les lleva también comida, les lleva insumos, ahí donde ustedes lo ven, mi hermano Mauricio. Mi hermano Mauricio, ¿qué opinas del capítulo 3 de Colosenses, segunda parte? Mire qué importante que es el amor. Cuéntenos, mi hermano Mauricio, bienvenido. Puede activar su micrófono. Hola, bendiciones a todos, ¿me escuchan? Vale, o sea, todo el capítulo 3 es importante porque es cuando Pablo le dice a todos, o bueno, en este caso a los colosenses, que se despojen del viejo hombre, que se quiten esa indumentaria y que permitan que todos tengan un mismo pensar, dice ahí en el capítulo, un mismo sentir, que todos piensen en unísono. ¿Por qué? Porque para él lo importante es que todos son una sola familia. Por encima de todo está el vínculo perfecto que es el amor, ¿vale? Entonces, Pablo lo que está diciendo es, despójense del viejo hombre, como dice Efesios, quítese en ese ropaje viejo y permitan que todas las bendiciones de Dios estén con ustedes, porque el único camino es Cristo, porque los falsos maestros de esa época, los gnósticos, estaban atacando en Colosas, era eso, que Cristo no era suficiente. Estaban dejando a Jesús por el suelo, que no era suficiente y quizás no era necesario. Entonces, que no era necesaria la moral, no era necesaria la humildad, todas esas cosas para ellos eran insuficientes. Pablo recalca mucho, revestidos del nuevo hombre. Quítense las viejas vestiduras, dejen el paganismo, dejen de andar creyéndole cuentos chinos a estos sinvergüenzas de los falsos maestros gnósticos. Colosenses es algo que afirma la divinidad de Jesús, la primacía de Jesús. Cuando tú comenzaste el diálogo al principio en este estudio, dijiste algo muy importante, tener un mismo pensar, tener un mismo sentir,
la unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes, vestidos del viejo, perdón, vestidos con el nuevo ropaje que nos ha dado Jesús. Un abrazo, hermano. Amén, amén. Y ustedes recordarán en el capítulo 2, específicamente versículo 10, si mal no recuerdo, en Cristo, ¿se acuerdan que habíamos leído? En Cristo estamos, ¿qué? Léalo usted, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Estamos a medias. ¿Cómo estamos? Es que faltan mis obras, ¿verdad? Falta que yo vaya a los hospitales con niños con cáncer y dé ahí, ¿no? Un billetito para ya estar ya, ¿no? La otra parte que faltaba, mis obras. No, mis hermanos. En Cristo estamos completos. Completitos. No hay que inventar doctrina o mencionar, no, es que falta algo al panorama de la salvación, faltan mis obras. Mi hermano, si nosotros metemos nuestras obras, gracias a Dios que la salvación es de Dios, porque si Dios permitiera que entre nuestras obras, vea, nos vamos derechito, toditos, agarrados de la mano al infierno, ahí cantando las canciones de Cristín Di Clario, toditos, derechito al infierno. Pero gracias a Dios, la salvación es de Dios. Él es quien salva, Él es quien regenera, Él es quien da un nuevo corazón, no ese corazón de piedra que tenían los judíos étnicos, sino un corazón de carne. Y Él es quien circuncida nuestros corazones, Él es quien saca la parte mala, quien nos ayuda, pues, o nos habilita o nos capacita ya en nuestra nueva naturaleza para poder buscarle, seguirle, amarle, glorificarle y decir gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias por todo lo que aún ni siquiera he vivido. Y sin embargo estoy agradecido porque, pues, imagínense, Él es quien tiene el control de nuestras vidas. Ahora sí, mi hermano Eleazar, habiendo hecho esa salida, no introducción no, sino salida, habiendo hecho esas palabras de salida, ahora sí, regálanos la oración, mi hermano querido, por favor. Bueno, cerremos los ojos, hermano, los ojitos allí.